A continuación, en nuestro simposio, le pediría a la doctora Adela Pointevin Chacón que nos hablara qué persigue la radioterapia con fines curativos. Por favor, doctora. Buenos días, muchísimas gracias, doctora Gerson. También gracias al doctor Carrillo y a la academia, mi segunda casa, el Hospital ABC. Entonces, la radioterapia con fines curativos que persigue, pues ya sabemos que es una de las modalidades principales en el tratamiento de cáncer, con una indicación basada en evidencia en más de la mitad de todos los pacientes con cáncer. De esta mitad, 70% se administra con intención curativa y el resto con intención paliativa. Sabemos que puede curar, darle control local a la enfermedad y prolongar la vida. Sin embargo, particularmente en radioterapia, siempre tenemos que fijarnos en los efectos secundarios o toxicidad. Principalmente nos enfrentamos a la gerostomía o falta de saliva en glándulas salivales, a la fibrosis y cambios de coloración en la piel, y en los tumores que se encuentran en el tórax a una probable neumonitis. Por lo tanto, la radioterapia tiene que establecer un equilibrio entre alcanzar un buen control tumoral y limitar los efectos secundarios graves. Cada paciente responde diferente y por eso tenemos que esforzarnos en personalizar la radioterapia. Probablemente ustedes vieron esta imagen en el New England Journal of Medicine hace más o menos 2 meses, en los cuales presenta que una paciente empezó a tener tos después de haber recibido radioterapia, y si vemos los campos de tratamiento, justamente ahí está la neumonitis. Esto se presenta en menos del 5% de los casos, pero como dijimos, necesitamos una personalización y no todos los pacientes responden igual. Esto me pareció muy interesante porque tenemos que decidir cómo vamos a darle el tratamiento a los pacientes. Si va a estar centrado en el paciente o en un cuidado basado en el valor. Por lo tanto, tenemos que pensar en los pacientes como un individuo y ver su edad, qué expectativa de vida tiene, qué soporte social tiene, sus finanzas, su representación en trabajos clínicos para elegir qué tratamiento le vamos a dar, qué tipo de tumor es, su biología, la etapificación y qué le vamos a dar de radioterapia, si realmente tiene una indicación, y cómo vamos a elegir el fraccionamiento y qué tecnología vamos a usar. Pero bueno, la respuesta que yo quise encontrar para la radioterapia, pues es que se haya erradicado completa y permanentemente el cáncer. No vamos a tener evidencia de enfermedad a 5 años, el paciente se va a morir por otra causa que no sea ese cáncer. Entonces tenemos que saber que la radioterapia actualmente generalmente se combina con tratamientos sistémicos y casi siempre se da antes, durante o después de la cirugía. Sabemos que hay altas tasas de curación en cáncer de próstata temprano, cabeza y cuello y piel. Les traje algunos ejemplos de lo que se considera una curación después de un tratamiento con radioterapia. Sabemos que la braquiterapia, antes administrábamos 140 grays, ahora se administran 160, pero miren a 4 años cuál es la sobrevivencia, casi el 100%. Entonces, esto consideramos que puede ser una curación. Aquí no les puse cuáles han sido los resultados, pero imagínense estos 6 tumores: vasocelular, epidermoide, melanoma, sobre todo léntigo maligno, células de Merkel, enfermedad de Kaposi y linfomas cutáneos. Son enfermedades que se curan con radioterapia, tienen un control local hasta 10 años de 95-99%. No hemos considerado hasta ahora los efectos secundarios. Estamos solo hablando de la curación. También podemos curar a los pacientes con micosis fungoide cuando tienen una unilesión, solamente una lesión. La radioterapia puede ser curativa. Podemos darles un tratamiento completo a toda la piel, y esto con un preacondicionamiento de un trasplante halogénico de células madre hematopoyéticas, y sabemos que es el agente único más eficaz para reducir toda esta enfermedad de la piel. También podemos utilizarlo en el linfoma anaplásico cutáneo primario de células grandes localizado, que es una enfermedad bastante grave.
Este artículo me pareció interesante porque aunque son pocos pacientes, son de cáncer de esófago. Todos tenían enfermedad oligometastásica. Ya estaban curados, dijéramos, de su enfermedad inicial, pero tenían oligometástasis. De estos siguen vivos entre 7 y 13 años completamente sin recurrencia y probable curación, cuando antes estas enfermedades se consideraban completamente mortales desde el principio. También este estudio me pareció interesante porque justamente es lo que decimos, queremos curarlos, darles una calidad de vida y cómo vamos a medir esta toxicidad. Particularmente en los pacientes de cáncer de cabeza y cuello que tienen virus de papiloma humano, cada vez desescalamos más y más los tratamientos. ¿Qué quiere decir? Damos menos sesiones y menos dosis de radiación. Y también no tenemos que operar a estos pacientes porque son muy, muy sensibles o hacerles una cirugía transoral que es mucho menos, dijéramos, que provoca más toxicidad. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es esto de cómo vamos a elegir qué tratamientos dar. Actualmente en los servicios de radioterapia podemos contar con estos sistemas de autosegmentación en los cuales después de hacer la tomografía de simulación, metemos los datos a una computadora que contornea todas las estructuras que queremos salvar o que queremos tratar con más dosis. ¿Y esto qué nos hace? Por ejemplo, en el caso de la izquierda podemos ver que lo azul van a ser las dosis bajas y todavía podemos mejorarlas, y las dosis rojas son las más altas y son las que queremos dar. Por otro lado, podemos deformar las imágenes si un paciente tiene una resonancia magnética o un PET-CT, podemos deformar esas imágenes para que al momento de hacer el empalme nos queden perfectamente adosadas y podamos decir dónde queremos dar el tratamiento. Estas se las traje porque imagínense cuántos órganos tenemos que buscar, por ejemplo, para cáncer de mama, que siempre uno dice, radioterapia en cáncer de mama todo el mundo la puede dar. Y actualmente nos damos cuenta qué difícil es. Tenemos que encontrar el plexo braquial, la médula espinal, por supuesto que el corazón con algunas características principales, si es del lado izquierdo, ver a la coronaria descendente anterior, y todo eso lo tenemos que tomar en cuenta y no rebasar las dosis de restricción de cada uno de estos órganos. Y estos son otros ejemplos en los cuales podemos ver que antes un paciente con enfermedad localmente avanzada de cabeza y cuello también era muy difícil curarlo. Ahora llega a tasas de curación a 10 años más o menos del 75%, altísimo. No les traigo la diferencia entre cómo debemos tratar a cada paciente, pero los estudios de cáncer de cervicuterino localmente avanzado también han demostrado unos resultados completamente espectaculares, 80% de probabilidad de que la enfermedad, de una sobrevivencia global, que antes solo decíamos control local, ahora una sobrevivencia global con los diferentes esquemas que damos de radioterapia. Entonces, nuestros puntos claves son que debe haber un estándar mínimo de atención de calidad para optimizar los resultados para la mayoría de los pacientes. ¿Y esto qué tenemos que hacer? Lo hemos discutido ya también en la academia. Necesitamos muchos equipos, necesitamos que el personal esté bien capacitado para que justamente logremos esta curación con menos efectos secundarios. Se pueden utilizar técnicas simples como la radioterapia conformada 3D, que es la que vimos para el cáncer de mama, la radioterapia de intensidad modulada o la radioterapia estereotáxica extracraneal. Y por supuesto que cada vez estamos usando más el hipofraccionamiento, sobre todo cuando está respaldado por evidencia. Y este hipofraccionamiento quiere decir que antes dábamos 40 sesiones, ahora damos 20, o dábamos 35 y ahora damos 15, con los mismos resultados oncológicos. Entonces, como conclusión, les digo que las nuevas técnicas de tratamiento logran una curación en estos pacientes y, por supuesto, siempre hay que considerar los efectos secundarios y la calidad de vida. Muchísimas gracias.